Buenas noches a todos. De parte de Laboratorios Colifar, le damos la cordial bienvenida a la conferencia Manejo de Alergias en época de invierno. Le damos la bienvenida al doctor Oscar Octavio Sarti. Él es médico y cirujano, tiene un posgrado en medicina de emergencia, tiene un máster en geriatría, gerontología y medicina del dolor. Les invitamos siempre a que puedan escribirnos si tienen alguna consulta para que el doctor acá en vivo pues pueda contestarle todas sus preguntas. Nuevamente, bienvenidos a todos y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Una vez más, pues agradeciéndoles la invitación a poder participar en estas charlas que son de beneficio para todos los pacientes y todas las personas interesadas en el tema. El día de hoy pues me pidieron hablarles un poco sobre las alergias durante la época de invierno. Recordemos que Guatemala, pues nuestro invierno no es como el invierno de otros países, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que al referirnos a invierno, en Guatemala pues se hace referencia más que toda la época lluviosa, pero las indicaciones y recomendaciones que se están dando en esta presentación pues están más enfocadas a esta parte en la que todo nos va a tocar vivir o ya estamos viviendo en cierta forma, que es la época fría del año para nuestra situación muy puntual, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay algunas cosas que son de uso común o son pues básicamente de criterio lógico que nos van a servir a nosotros para prevenir este tipo de alergias o por lo menos para disminuir el impacto ambiental sobre nuestra situación específica, ¿verdad? Cuando nosotros entonces hablamos de cómo manejar o cómo prevenir una alergia durante la época de invierno, pues resulta que es una pregunta muy buena, ¿verdad? Eso es una excelente pregunta. Y precisamente porque normalmente uno cuando habla de alergias relacionadas a una parte respiratoria, generalmente lo está asociando más a una época en la que estamos hablando de mayor producción de alérgenos y esto pues generalmente sucede en la primavera, que para Guatemala también no está bien definida, pero sería la época de verano donde florecen las flores y todo. Y nosotros ahí pues tenemos una más, digamos, producción de alérgenos que en algún momento dado pues nos pudieran afectar. Sin embargo, en la época fría, que es lo que estamos hablando, pues hay también algunas condiciones específicas que hacen que haya más producciones de situaciones que nos pueden llevar hacia desarrollar ciertas alergias. Específicamente, pues podemos ver que la medida principal va a ser la prevención o el control de estos alergenos que son los que nos van al final pues a ocasionar las respuestas alérgicas que vamos a poder evidenciar dentro de nuestras mismas situaciones, ¿no? Cabe mencionar que obviamente hay grupos en los que hay más vulnerabilidad para poder desarrollar este tipo de patologías y entre esos pues podemos mencionar a los niños y a los adultos mayores. Las causas más comunes de alergia en invierno, ¿verdad? Recordemos que, como dije al inicio, pues estamos refiriéndonos a latitudes diferentes donde hay nieve, donde hay mucho congelamiento y todo, pero en Guatemala pues se hace más referencia a la parte esa de los vientos aumentados con descenso de la temperatura, aunque no lleguemos a nevar, pero sí hay corrientes de aire frío que por supuesto nos pueden desencadenar respuestas alérgicas. Y de aquí, pues una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que empezar a tomar medidas de aislamiento precisamente para salir lo mínimo posible, más si estamos en esos grupos vulnerables que estoy mencionando, y también tomar ciertas precauciones dentro de nuestra casa, ¿va? Por ejemplo, cerrar las ventanas, ¿verdad? Algunas casas pues que cuentan con calefacción, pues también hay que tener en cuenta que la misma calefacción pues puede desencadenar también respuestas alérgicas, más si no se han cambiado filtros y cosas de estas. Las casas que cuentan con chimenea, pues la misma incineración de los productos utilizados en la chimenea, más las partículas que se liberan en ese proceso, también pueden, digamos, en algún momento dado, pues desencadenar respuestas alergénicas. Sin embargo, vamos a ver que existen, digamos, como grupos especiales de alergenos que nosotros podemos encontrar dentro de esta época. Primero, pues los ácaros del polvo. Y
vamos a ver que prácticamente en los ambientes que están cálidos, ya sea por la calefacción propiamente, ¿verdad? O por la ropa de la cama, o las alfombras, o los muebles, pues aquí van a proliferar muchos ácaros. Y esto es precisamente por la temperatura que muchas veces emanamos nosotros mismos de nuestro cuerpo, ¿va? Por eso es que la mayoría de ácaros nosotros los vamos a encontrar precisamente dentro de lo que son nuestras camas, nuestros sofás, nuestros sillones, ¿verdad? Las alfombras que en algún momento dado podemos tener en nuestra casa. Otra causa importante de alergenos pues es la caspa de nuestras mascotas. Muchos de nosotros pues tenemos mascotas, gatos, perros o algunos otros animalitos, pero estos en algún momento dado pues liberan caspa, y esta caspa a su vez pues es más que piel muerta muchas veces, no necesariamente el pelo, sino piel muerta, pero va a aumentar en esta época de encierro, ¿verdad? En la que tenemos, digamos, como más adentro a la mascota, precisamente por los cambios de clima, y esto pues hace que haya más chance de tener este tipo de alergenos también dentro de nuestra casa. Yo no sé si a ustedes pues les sucede también, pero las esporas de los mohos y los hongos, ¿va? Ahorita que desempolvamos todo en la casa y empezamos a cambiar la decoración y sacamos nuestros artículos navideños y empezamos a sacar cosas que están guardadas, muchas veces se liberan esporas y efectivamente y casi de forma inmediata pues empieza una respuesta alérgica a este tipo de mohos o de esporas, ¿va? Mucho de esto pues sucede justamente si más estaban guardadas en áreas que no son ventiladas, ¿verdad? Y si nosotros pues tenemos todas nuestras ventanas cerradas, pues todavía con más razón, ¿verdad? Entonces se proliferan todo este tipo de partículas que en algún momento dado pues nos pueden dar una respuesta alergénica bien marcada. Y finalmente pues la otra causa son el polen de invierno. El polen de invierno pues está muy asociado a que en esta época también algunos árboles, especialmente los cipreses, los pinabetes, los pinos y todos estos árboles, pues tienen también sus meses de polimerización, ¿verdad? Y en este caso pues se liberan las partículas de la polimerización de este tipo de árboles, ¿verdad? Y por lo tanto pues también hay, digamos, exposición a este polen que nos puede llevar precisamente a estos eventos alérgicos. Bueno, entonces ya hablando puramente de nuestro interior y hablando de nuestra forma de cómo nosotros podemos prevenir o cómo podemos elaborar un plan estratégico para contener las reacciones alérgicas, vamos a ver que va a depender, digamos, de las circunstancias que estén dándose. Por ejemplo, si nosotros estábamos hablando de ácaros de polvo, ¿verdad? Entonces, recordemos que uno debe lavar la ropa de cama, ¿verdad? Entonces, tanto la sábana, las fundas, los cobertores, los edredones, ¿verdad? Entonces, y idealmente se recomienda que esta ropa, para matar justamente o para eliminar la mayoría de ácaros, debe de utilizarse agua caliente. Más o menos estamos hablando que la temperatura del agua debe estar alrededor de 54 grados centígrados como mínimo. Esto es como especialmente importante para poder disminuir la mayor cantidad de ácaros que están contenidos dentro de nuestra ropa de cama. También pensemos que en algunos casos va a ser necesario, más si yo tengo mucha predisposición a hacer alergias, que debemos de utilizar fundas protectoras, ¿va? Y estas fundas protectoras existen hipoalergénicas y se pueden colocar tanto en los colchones como en las almohadas y nos van a ayudar a disminuir esa reacción alérgica contenida precisamente por las cosas que están dentro de nuestra cama. Luego la parte de la humedad y el moho. Entre más humedad, pues más chance de producción de moho. Entonces, una recomendación importante es que si tenemos o contamos con un deshumidificador, en algunas regiones de Guatemala, incluso de la misma capital, hay áreas específicas como San José Pinula, Fraijanes y algunas áreas de Santa Catarina Pinula, especialmente que son bastante húmedas. Entonces, acá se recomienda pues el uso de deshumidificadores, ¿verdad? Esto lo que pretende es disminuir la cantidad de humedad que está contenida dentro del ambiente propio del hogar
y esto pues a la reducción del 50% es una buena estrategia. Y la otra cosa importante es que no nos debemos de conformar con que, bueno, como hay mucho frío no abro las ventanas. Sí hay que abrir las ventanas, y hay que abrir las ventanas aunque sea un pequeño tiempo en la mañana o cuando el clima esté un poco más, digamos, menos frío, y esto nos va a servir para que se ventile y para que se renueve el aire que está dentro de la casa. Imagínense que acabamos de desempolvar todas las cosas navideñas que normalmente guardamos año con año, ¿va? Y nosotros tenemos todo cerrado. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a empezar a sentir la reacción alergénica en nuestra nariz, y aunque no seamos alérgicos, no digamos así, una persona que ya tiene pues el antecedente de ser alérgica, y obviamente se va a poner mal, incluso puede desarrollar hasta broncoespasmo, muchas de estas personas, ¿no? La rinorrea característica, ¿verdad? Entonces, sí es importante entonces que aunque sea un pequeño momento en el día, nosotros abramos nuestras ventanas para que esto pues renueve el aire que está en el interior de nuestra casa. Como consideración general, también podemos, digamos, utilizar, en lugar de barrer, ¿verdad? Esto es importante, se puede utilizar una aspiradora, ¿verdad? Y la aspiradora, pues, se le debe colocar un filtro EPA, ¿verdad? Y este filtro debe ser cambiado, digamos, cada semana, ¿verdad? Estos van a tener la particularidad de poder atrapar partículas bastante pequeñas, y como les mencionaba, pues idealmente no se barre, sino solo se aspira. Esto es precisamente por la época en especial, ¿verdad? Si existe calefacción en nuestra casa, hay que recordar que hay que cambiar los filtros, o sea, no son filtros para toda la vida, sino que esos filtros deben de ser cambiados y modificados de una forma regular. Recordemos que estos tienen una vida útil, un tiempo de utilización, y cuando han cumplido su tiempo, pues deben de ser pues removidos y sustituidos por un filtro nuevo. Y con relación a las mascotas, recordemos que las mascotas pues obviamente son parte de nuestra familia en muchos casos, pero tenemos que tenerlas fuera de los dormitorios, fuera de las áreas de descanso, y no permitir que éstas se suban a nuestros muebles, ¿no? Que tengan tapiz, porque entonces la caspa queda en ellos, y esto también genera pues también posibilidades alergénicas. Y por el otro lado, el baño, ¿verdad? Entonces estas mascotas deben de ser bañadas para evitar en sí la producción aumentada de caspa, ¿verdad? Bueno, si nosotros nos vamos al caso específico que la alergia es producida precisamente, yo no sé si les ha pasado, pero a veces sale uno a caminar y siente como el olor a los árboles o a la humedad propia del lugar donde uno vive, y empieza la nariz a molestar un poquito, y hay un poco de ¿cómo se llama?, de incomodidad nasal o picazón o rinorrea. O sea, uno en estos casos, pues si está sucediéndole eso, pues uno debe de evitar esas actividades al aire libre en estas condiciones, ¿va? Especialmente en esta época que, como les digo, se libera polen, ¿va? Con alto contenido un alto contenido de polen, precisamente por lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces uno debe de evaluar qué tan probable es que esto pase en mi comunidad o en el lugar en el que yo estoy viviendo, para poder, digamos, reducir este tipo de situaciones también. Otra cosa importante, si yo anduve en esto que estamos mencionando y andábamos caminando y en un área, por ejemplo, hay lugares en el que hay senderos para caminar y todo entre árboles, y me dio este tipo de reacción, hay que recordar que eso también queda en la ropa. Entonces, cuando yo llego a mi casa, lo ideal que debo de hacer es cambiarme la ropa, bañarme, está en mi cabello también, está en mi piel. Entonces hay que bañarse, hay que cambiarse, ¿verdad? Y esto pues va a hacer que se disminuya también el riesgo a desarrollar reacciones alérgicas. Las ventanas tanto de los vehículos como de la casa deben de permanecer cerradas, y como les mencionaba hace un momento, pues solo se abren cuando yo necesito ventilar la casa, aunque sea unos minutos en el día, pero el resto del día, si hay corrientes frías, pues deben de estar cerradas. Esto cabe, como les digo, con mayor peso si dentro de la casa pues contamos con niños pequeños o con personas adultas mayores, porque obviamente van a ser más susceptibles a los cambios de temperatura que los adultos jóvenes y el resto de la familia, ¿verdad? Bueno, entre otras medidas preventivas, recordemos que una de las cosas que nos puede llevar directamente a desarrollar a nosotros pues
¿cómo se llama? Procesos alérgicos, incluso procesos respiratorios importantes que iniciaron como una alergia respiratoria, va a ser pues mantenernos secos, ¿va? Entonces, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno cuando está usando un suéter y otro chumpa encima, o gorra y bufanda y todo, uno suda. Entonces, si uno se queda con la ropa húmeda, esta humedad pues obviamente se enfría y esto como consecuencia pues va a llevar a que uno pues venga y se enferme más rápidamente o pueda desarrollar o se predisponga a desarrollar procesos alérgicos respiratorios. Dentro de esta protección, pues se recomienda una vestimenta con algo que se llama método de cebolla. Entonces, ¿y esto por qué es? Porque es como por capas, ¿va? Entonces, hay capas múltiples, varias capas de ropa muy ligera y holgada van a protegernos más a que si yo me pongo un abrigo, un suéter, un abrigo, otro chaleco y cosas que son demasiado calientes, porque estos van a llevar a que yo, pues, obviamente sude mucho y después ese sudor se enfría y esto pues nos predispone a más problemas. En cambio, si nosotros tenemos pues una capa interior que puede ser, digamos, muy liviana, ¿verdad? Entonces, idealmente de estas que son transpirables, ¿verdad? Entonces, el sudor pues va a transpirar, va a salir y no va a quedarse inmerso dentro de la ropa interna, ¿verdad? Luego pues ya se va poniendo ropa más ligera, que puede ser poliéster, ¿verdad? Polipropileno, que es otra de las opciones. Hay que evitar ropa que sea, por ejemplo, de algodón, ¿verdad? Porque este absorbe mucha humedad y enfría el cuerpo. También luego va una capa intermedia, ¿verdad? Entonces, y finalmente, pues la capa exterior, que es la capa protectora. La capa protectora, pues como ustedes saben, en estos países, especialmente donde hay demasiada disminución de la temperatura, pues son ropa especial para invierno, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya de materiales impermeables que son resistentes al viento, ¿verdad? Entonces, y que en algún momento dado también nos puede servir para cortar el aire y para protegernos también de cosas como la lluvia, ¿verdad? Que en algún momento, o ráfagas de aire que son muy fuertes. También hay que proteger nuestras extremidades, calzado adecuado, no puedo andar en sandalias en esta época, pues, o sea, tengo que utilizar un calzado que me cubra los pies y que obviamente no entre frío por ese lado. Y mi cabeza, que es otra área donde yo puedo perder mucho calor, pues debe de estar protegida con un gorro, idealmente pueden usar bufanda, ¿verdad? Las gorras estas que se llaman pasamontaña, cubrebocas y también pues los guantes estos que se llaman manoplas, que son como un guante de cocina, que no tiene dedos, no, que solo se mete la mano así para mantenerla calientita. Y pues hay calzado también especial para el frío en caso de que pues, el frío sea extremo. Ahora, estas medidas preventivas en relación a la ropa tienen mucha importancia en el adulto mayor. Entonces, recordemos que los adultos mayores no tienen o pierden el autocontrol en relación a su temperatura. Ellos no perciben los cambios corporales de calor o frío como una persona adulta joven. Y por lo tanto, si nosotros como cuidadores directos a través de ser familiares de ellos, pues debemos de protegerlos para el frío. Si hay frío, pues hay que cubrirlos y hay que protegerlos lo más que se pueda, precisamente por lo delicado que es esto de que un cambio de temperatura pueda desarrollar todo este proceso alérgico e incluso desarrollar ya patologías más serias. También tenemos que tener en cuenta, por el otro lado, los niños pequeños, especialmente cuando tenemos lactantes o bebés en nuestra casa, ya que ellos también tienen problemas con termorregulación, es más complicado, y ellos también necesitan ser protegidos contra el frío. Por eso ustedes ven que a los bebés a veces se les coloca pues el body, el mameluco, la sabanita, la otra sábana, el ponchito, el gorrito, los guantes y todo, precisamente para protegerlos de estos cambios importantes de la temperatura. Bueno, todo esto pues es importantísimo, pero también consideremos que hay factores importantes adicionales que debemos de considerar en esto de la prevención de las alergias. Una cosa interesantísima es precisamente la alimentación, ¿verdad? Y la alimentación, pues nosotros debemos de proporcionar alimentación que provea energía a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque a través de la energía se genera calor.
Especialmente estamos hablando de carbohidratos y grasas, ¿va? Que uno a veces dice, bueno, ¿y por qué carbohidratos y grasas si todo el mundo recomienda que esto no se coma, ¿va? Pero estos son los que realmente en esta época fría nos van a proporcionar a nosotros calor para poder combatir los cambios que puede tener la temperatura ambiental, ¿verdad? Los líquidos calientes pues son bien importantes también, especialmente el agua, infusiones, o sea, tecitos, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, bastante beneficiosos. Vean que estoy diciendo té y no café, ¿va? Ya vamos a hablar de eso en un momentito. Puede ser también, por ejemplo, un caldo, ¿verdad? Entonces, los caldos también generan calor, ¿verdad? Nos mantienen hidratados y calientes. La dieta rica en energía, pues como les mencionaba, pues idealmente grasas y carbohidratos, ¿verdad? Porque nos dan extra energía, extras calorías que nos van a servir. Ahora, muchos pensarán, ¿va? Que si me echo un trago agarro calor, ¿va? Porque mucha gente piensa eso, me tomo un trago y agarro calor. Y recordemos que eso es totalmente erróneo, ¿va? Porque el alcohol generalmente lo que hace es pérdida del calor de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque nos vasodilata. Esto quiere decir abre nuestros vasos sanguíneos, abre nuestros poros también y por lo tanto el calor se libera más rápidamente en nuestro cuerpo. Entonces acá es donde el alcohol, a pesar de que hay una sensación de que yo estoy caliente, está contraproduciendo a la exposición está favoreciendo más bien la pérdida de calor más que generando calor, aunque yo sienta que tengo calor, ¿va? Entonces, bien interesante esto, ¿va? Entonces, no pensemos que el tomar bebidas alcohólicas nos van a generar calor, al contrario, nos van a vasodilatar y por lo tanto vamos a perder más calor. Y por el otro lado, ¿por qué no café, verdad? Porque la cafeína como tal, ¿verdad? También tiene un efecto importante diurético. Entonces, en algún momento, esta nos puede deshidratar aún más y con esto, pues también vamos a perder calor y por lo tanto, pues nos vamos a quedar más expuestos a la reacción del frío, ¿verdad? Dentro de los controles de interiores y seguridad, pues recordemos siempre que la temperatura de nuestra casa, pues debe de estar alrededor de 20 grados centígrados. Si nosotros tenemos termostato, pues buenísimo, ¿eh? Podemos saber cómo está nuestra temperatura interna, ¿verdad? El sellado de la casa es importante, uno debe de empezar a prepararse cuando ya va a venir el frío, ¿verdad? Y eso significa sellar grietas en puertas, en ventanas, filtraciones de aire, de humedad, precisamente para evitar esas corrientes frías que en algún momento dado nos pueden, pues como les mencionaba, desarrollar o desencadenar a una respuesta pues alérgica más severa. La calefacción segura, pues recordemos que si uno usa una estufa, una chimenea, un brasero, cualquier otra cosa, pues sí es importante liberar toda la producción de cosas que generaron calor, ¿va? ¿Por qué? Porque recuérdense que las partículas que están en el ambiente después de que se usan estos artefactos, pues en cierta forma pueden volverse alergenos y esto nos pueden desencadenar también respuestas respiratorias importantes, ¿verdad? Broncoespasmo, laringoespasmo, rinorrea, ¿verdad? Que son puramente respuestas pues alergénicas, ¿verdad? Bien importante que también generan CO2, ¿verdad? Y por lo tanto no se debe dormir uno con calefacciones puestas, ¿verdad? O ni con una chimenea ahí a la par, ¿verdad? A veces pareciera como una escena muy romántica, ustedes dormir a la par de una chimenea ahí, más si uno está abrazadito ahí, pero realmente esto no es bueno porque genera monóxido de carbono y esto pues es con alta posibilidad de intoxicarnos por monóxido de carbono. El monóxido de carbono, el CO2, ¿va? Es mucho más, se difunde mucho más rápido en la hemoglobina que el oxígeno propiamente, entonces uno puede parar intoxicado con esto, ¿verdad? Entonces, bien importante tener en cuenta esto. Y si vamos a hacer actividades al aire libre, ¿verdad? Recordemos que siempre tenemos que estarnos moviendo, no quedarnos estáticos para congelarnos y todo ahí, y que el frío nos pegue. ¿Va? Yo me recuerdo cuando uno era niño, cómo le gustaba salir uno cuando estaba frío y empezaba a soplar así con la boca para que saliera la nubecita ahí de nuestro calor saliendo de nuestro cuerpo, ¿va? Pero realmente eso no es adecuado porque igual cuando yo jalo ese aire frío lo meto a mi cuerpo y eso me puede desencadenar no solo la respuesta alérgica, sino pues otros problemas importantes de la salud relacionados puramente a la exposición al frío, ¿verdad? El sudor excesivo va a humedecer nuestra ropa, entonces esto se enfría rápidamente en un ambiente frío
y por lo tanto pues tenemos que estar bien alertas a eso para podernos cambiar. Bueno, en algunos casos pues yo voy a necesitar medicamentos y ahí es donde viene la parte puramente de medicamentos. La mayoría de medicamentos que se usan para este tipo de situaciones son de venta libre y algunos pocos pues van a necesitar una receta, ¿verdad? Para aliviar síntomas. Generalmente uno viene y utiliza medicamentos para aliviar síntomas. Entonces, si ustedes quieren un poco de información al respecto, pues hay básicamente varios grupos, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de antihistamínicos orales, ¿va? Que nos van a ayudar entonces a aliviar estornudos, picazón, congestión, los ojos llorosos, ¿va? Que pueden ser, digamos, como una respuesta precisamente a la liberación de histamina, que es ya puramente la respuesta alérgica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entre estos, pues podemos mencionar clofeniramida, maleato, ceftiricina, loratadina, que son antihistamínicos y aquí hay un montón, ¿verdad? Entonces hay de primera generación, de segunda generación, hay, digamos, que se pueden usar en niños, que no se pueden usar en niños, y hay, por ejemplo, algunos que vienen combinados con algunos otros medicamentos, por ejemplo, un antihistamínico combinado con un AINES, con un antiinflamatorio, ¿verdad? Que nos puede ayudar por si la persona pues ya desarrolló, además de esto, pues ciertas molestias musculares, como que se empieza a engripar, ¿va? Como que si le duele el cuerpo y aparte está ahí con la molestia nasal, pues por ejemplo, acá tenemos este producto que les puse ahí de ejemplo, ¿va? Cofedrin, que pues es una combinación de acetaminofén con clorfeniramida. Entonces, un antihistamínico con AINES. También podemos utilizar atomizadores nasales con corticosteroides, ¿verdad? Estos pueden ser en algún momento una muy buena opción para mejorar síntomas nasales, ¿verdad? Por ejemplo, la congestión y el goteo nasal. Hay personas que su reacción alérgica solo es tapazón de la nariz, ¿verdad? Y en este tipo de situaciones, pues una de las cosas mejor toleradas y que mejor funcionan, pues va a ser precisamente los atomizadores nasales. También hay descongestionantes orales, ¿verdad? Que van a mejorar temporalmente la congestión, ¿verdad? No se recomienda su uso a menos de que sea, digamos, muy necesario, porque algunos de ellos pues tienen efecto de rebote. Y en el caso de niños chiquitos también podemos utilizar la irrigación nasal salina, ¿va? Aunque también se puede usar en adultos, pero está especialmente indicado en niños, ¿va? Entonces aquí hay productos que sirven precisamente para irrigar la nariz, ¿va? Hay marcas específicas para eso, pero igual, pues la famosa agua de sal, ¿va? Yo agarro un poco de sal y agua, lo revuelvo bien, diluyo bien la sal y esto me puede servir a mí para descongestionarme mi nariz en caso de que no tenga a la mano un producto de marca, ¿verdad? Se lo puedo hacer con agua de sal, ¿va? Como recomendación final, pues recordemos que el frío va a ser el desencadenante, entonces la medida más importante va a ser evitarlo, ¿va? Entonces, y eso lo podemos hacer precisamente con una vestimenta adecuada, cubrirnos bien, usar la ropa que necesitamos utilizar, ¿verdad? Para prevenir. Recordemos la técnica de cebolla que dijimos que eran varias capas, ¿va? Los guantes, el gorro, si fuera el frío pues bastante importante, sí hay que salir protegido, más si estamos en esos grupos de edad que dijimos de riesgo, ¿va? Con más razón, entonces uno debe de protegerse bien. No hay que exponerse a cambios bruscos de temperatura, ni tampoco encerrarse en lugares que están llenos de humedad y polvo de productos que acabamos de sacar de nuestra bodega, ¿verdad? Siempre podemos utilizar en algún momento, pues, algún tipo de medicación, si fuera el caso necesario, ¿verdad? Como les mencionaba, al final, pues lo más importante también es que en algunos casos muy puntuales, la reacción alérgica pues ya necesita un tratamiento más importante, un tratamiento ya indicado por un médico, ¿verdad? Y en este caso, pues si fuera así la respuesta alérgica del paciente, pues lo mejor es consultar y no automedicarse. Y aquí pues recordemos de que a veces se va a necesitar combinar, por ejemplo, un antihistamínico con un corticosteroide, ¿verdad? Como en este caso les puse ahí un ejemplo de Ambiare, ¿verdad? Que es un antihistamínico combinado con un esteroide
que se puede utilizar muy bien en el tratamiento de algunos pacientes, pero no todos los pacientes se les puede dar el mismo medicamento. Y este tipo de producto pues sí necesita ser prescrito, no es de venta libre, así como que yo voy a ir a comprar esto porque siento moquera, ¿va? O siento tapazón o rinorrea, sino que lo mejor acá es ser evaluado por un médico para decidir si él ya es candidato a utilizar un medicamento como este. Cuando nosotros estamos con síntomas leves, recordemos que existen otros productos que son puramente, digamos, de venta libre, algunos antihistamínicos, algunos otros que están combinados, como les había mencionado, como este Cofedrin, que también se puede utilizar. Hay en diferentes presentaciones, tanto para niños chiquitos como niños grandes. Y por supuesto, pues también hay medicamentos que se pueden utilizar para adultos. Entonces, esta pues es mi pequeña participación para abordar el tema. Yo creo que los vamos a dejar ahora por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Gracias, doctor, por la participación. Pues por el momento no hemos recibido ninguna pregunta. Siempre pueden consultarnos, ¿verdad? Si tuvieran alguna duda sobre las conferencias y nosotros pues de manera personal les estaremos respondiendo. Le agradecemos bastante, doctor, por su participación y a todos muchas gracias por haberse conectado. Los esperamos en una próxima. Buenas noches. Buenas noches.